Bueno, yo, como bien ha dicho mi compañera, voy a presentar un caso de glomerulonefritis membranosa en el que en todo momento me gustaría que os preguntarais, ¿primaria o secundaria? En primer lugar, quiero presentar al paciente. En la actualidad es un varón de 52 años, pero cuando nosotros lo conocemos y nos lo remiten, tiene 44. Y en aquel momento era fumador de un paquete de tabaco diario, dislipémico, no diabético, no hipertenso, sin otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que como tratamiento únicamente lleva el hipolipemiante y el Benolutón por una insuficiencia venosa. Y nos lo remiten desde urgencias de nuestro propio centro a consultas externas en el año 2016, y lo digo porque es importante para tenerle el eje en la cabeza, por probable síndrome nefrótico. ¿Y por qué? Pues porque el paciente se presentó en urgencias con edemas en miembros inferiores, párpados, manos, más bien en la sarca, que analíticamente, pese a que tenía una función renal conservada, sí que tenía una hipoalbuminemia, una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia. Además, en la analítica de orina también presenta una proteinuria de 3,3, sin disociación entre la tira y la bioquímica, sin hematuria. Y bueno, en este momento pues llegan nuestras consultas externas y no solo confirmamos analítica y clínicamente el síndrome nefrótico, sino que además ampliamos la analítica que ya teníamos previas, pues con la autoinmunidad, entre ellos los antiplados R en suero, que ya os adelanto que son negativos. Se inicia tratamiento con enalapril como antiproteinúrico y la furosemida como diurético. Y a los pocos días programamos el ingreso para realizarle la primera biopsia renal. En esta primera biopsia renal vemos una glomerulonefritis membranosa estadio 2, bueno, pues no solo por el engrosamiento uniforme y difuso de todas las membranas basales con el patrón espiculado, del que ya hemos hablado en otras charlas, sino además también de los depósitos granulares de IgG 4 cruces y C1 cruz. Bueno, como en toda glomerulonefritis membranosa, lo primero que hacemos durante este ingreso es un despistaje de una posible causa secundaria, y dado que este paciente era fumador y tenía un hilio prominente en una radiografía previa, decidimos hacer un TAC tóraco-abdominal. Entre otras pruebas, ¿vale? Bueno, en este se ve unas adenopatías ciliares bilaterales, paraórticas, etc. Ampliamos el estudio con muchas pruebas, pero me quiero centrar en el PET-TAC, porque fue en el PET-TAC donde vimos unas lesiones hipermetabólicas en ambas parótidas y nos recomendaron hacer la eco y la punción con aguja fina y le diagnosticamos de tumor de Warthin bilateral y programamos la extirpación de dicho tumor por el servicio de cirugía maxilofacial. ¿Cómo evolucionó entre 2016 y 2022? Pues bien, este paciente que tenía una proteinuria de más de 3,5 gramos, tras la intervención quirúrgica se ve la intensificación del tratamiento antiproteinúrico, como hemos hablado también antes, vemos cómo empieza a remitir hasta quedarse en 0,3 aproximadamente e incluso menor a posteriori. La función renal, como he dicho, conservada en todo momento, y la albúmina vemos cómo se recupera, cómo pasa de estar de 1,6 gramos a mayor de 3,5 gramos, y clínicamente desaparecieron los edemas, con lo cual parece que estamos frente a una glomerulonefritis membranosa secundaria a un tumor de Warthin, ya que se nos presenta un paciente con glomerulonefritis membranosa estadio 2 en la biopsia renal, con antiplados R negativos en suero, y además hemos visto que el paciente tiene un tumor y que ha remitido tras la extirpación sin necesidad de ningún otro tratamiento más que los antiproteinúricos, los antihipertensivos porque él desarrolla una hipertensión, etc. Y ya está. Parece que todo está bien sin tratamiento inmunosupresor. ¿Pero qué pasó después? Pues bueno, en noviembre de 2022, o sea, hablamos de que se le diagnostica en 2016 y en 2022 de repente se presenta con una recidiva de la enfermedad glomerular con una proteinuria mayor a 5 gramos y con una reaparición de la clínica, edemas, anasarca. Bueno, pues de nuevo en consultas externas, tras ver el brote de síndrome nefrótico, repetimos todas las pruebas analíticas con autoinmunidad, entre ellos, de nuevo, los antiplados R en suero negativos, analítica de orina, etc. Confirmamos el brote de síndrome nefrótico y, bueno, pues lo que he dicho de los antiplados R en suero, de nuevo, negativos. Y he escrito aquí en pequeñito que se había ido intensificando el tratamiento antiproteinúrico para que no pensarais que no habíamos hecho nada. Y bueno, de nuevo volvemos a el despistaje de glomerulonefritis secundaria, porque si ya tuvo una en su momento, ¿por qué no podría tener otro estímulo tumoral de nuevo ahora? Pues bueno, volvemos a hacerle todas las pruebas. Como veis aquí, le hicimos un TAC cérvico, torácico, abdominal y pélvico, con gastroscopia, colonoscopia, todas las pruebas. Además, por las adenopatías que se habían visto en el estudio del despistaje anterior, una broncoscopia con lavado, citología, etcétera, todo negativo. Pero entonces decimos, pues le rebiopsiamos.
y le programamos una segunda biopsia renal. Ya nos plantamos más o menos en enero de 2023, ¿vale? Y aquí sí que se ve una glomerulonefritis membranosa, de nuevo con su engrosamiento difuso de las membranas, tal, pero de repente antiplado SR positivo en la inmunohistoquímica, con depósitos de IgG y focales de IgM. Por tanto, ahora nos damos cuenta, llegados a este punto, de que estamos realmente frente a una glomerulonefritis membranosa primaria en un paciente con glomerulonefritis diagnosticada a través de la biopsia con inmunohistoquímica positiva, pese a la negatividad de los antiplados R en suero que había tenido en todo momento. Claro, hasta este momento había ido sin tratamiento inmunosupresor, pero ahora, viendo que recidiva, qué tal, parece que es un paciente que se puede encajar en un riesgo moderado y decidimos iniciar el tratamiento inmunosupresor primero contra Acrolimus, a lo que hace una respuesta parcial. Además, durante los primeros 6 meses de tratamiento con este fármaco nos hace un brote con una proteinuria de mayor de 10 gramos. Entonces decidimos asociar el rituximab con la pauta de 4 dosis a 375 miligramos por metro cuadrado, que finalizó en mayo de 2024, y no es hasta ahora, en enero de 2025, la última consulta, que fue hace menos de 15 días, donde hemos visto una remisión por ahora parcial, porque tenemos un CPC de, bueno, como lo veis ahí, de 1060 miligramos por gramo de creatinina, y no sabemos cómo va a evolucionar, pero bueno, ahora ya sabemos que estamos frente a una glomerulonefritis primaria, y ya está. Como conclusiones, nada, pues decir que la resolución temporal de la glomerulonefritis membranosa tras la extirpación del tumor en este paciente llevó inicialmente pues a la interpretación errónea de una forma secundaria, pero la recidiva y el diagnóstico posterior de glomerulonefritis primaria pues resaltan la complejidad del diagnóstico a veces de estas patologías, la importancia de la biopsia renal repetida si lo requiere, y el análisis detallado de los hallazgos inmunológicos en pacientes con glomerulonefritis membranosa para clasificarla y tratarla correctamente, y la necesidad de un seguimiento estrecho y un enfoque multidisciplinario en el tratamiento de las glomerulonefritis membranosas con presentación atípica. Muchas gracias.